a empezar el tema hablando sobre la intermitencia en la atención. O, como un clásico le llama en este canal, el Amazon. ¿Qué es el Amazon o la intermitencia en la atención? Bueno, lo primero que tenemos que entender es que las mujeres son cíclicas. Las mujeres funcionan en ciclos. Son procesos circulares que vuelven a iniciar. Eso es un ciclo. Si quieres saber más sobre los ciclos de las mujeres, hay un live aquí que explica la Tokyo Special a profundidad. Ah, pinches cochinos, ese sí lo vieron, ¿verdad? Ese sí se lo saben. Bueno, es lo mismo aquí. La diferencia es que los hombres somos progresivos y las mujeres son cíclicas. ¿Qué significa esto? Que los hombres queremos progresar, queremos avanzar, es progresivo y continuo. La mujer es cíclica. El que la mujer sea cíclica, el que nosotros entendamos que las mujeres son cíclicas, hace que demos espacio a esos procesos. Porque eso funciona en la cama, y si usted quiere saber más sobre los tips de la cama del Temach, busque Tokyo Special, consuma solo lo que encuentre en el canal, porque por ahí hay uno mal grabado. Consuman el canal original, mi compa. Digo, está bien padre y aprecio mucho a los compas que hacen clips, pero últimamente ha habido mucha piratería del Temach. Y creo que es importante que busquen los canales oficiales y consuman los canales oficiales. Y en el canal oficial hay un video que explica la Tokyo Special. Para que los que no saben qué es la Tokyo Special es una forma de bajarse al pozo que ha generado mucho reconocimiento por parte de la comunidad femenina y mucho agradecimiento. Es decir, mi compa, si usted quiere aprender a bajarse al pozo como un maestro y que a la morra le dé vueltas la cabeza como exorcista, pues busque ese video. Y va a obtener ahí un cierto contexto, ¿no? Porque lo que yo explico en ese video es que la experiencia de la morra es cíclica y que tenemos que aprender a navegar esos ciclos en lo sexual, en la cama. Porque tenemos la tendencia los hombres a buscar la progresión y como esta progresión continua, este avance continuo. Un simp coge feo. ¿Por qué? Porque el vato que hace eso en la cama, hace eso fuera de la cama y viceversa. Un vato que todo el tiempo está queriendo progresar y llevar a más, siempre va a fracasar en las relaciones con las mujeres, porque las mujeres son cíclicas. En las relaciones con otros hombres, mi compa, le va a ir increíble. Pero bueno, a los hombres que les gustan las morras, tienen que aprender a generar estas interacciones por ciclos. A pesar de que tú tienes el instinto, tú tienes las ganas y tú crees que todo mundo es así. Ese es el gran problema. El gran problema es que seguimos pensando que las mujeres son igual a nosotros. Y entonces piensan, pues si a mí me gusta esto, seguro a ella también. Y no, la verdad es que no. La verdad es que nosotros queremos más, queremos profundizar. Y esto funciona con el orgasmo y con la conexión, con el amor. Entonces, el vato quiere más duro, más rápido, más fuerte, más, y terminó. Y cae. Las morras no, las morras es un poquito. Da la vuelta y otra vez, y otra vez. Y sí hay una cierta progresión en eso cíclico, pero es más como una espiral. Y esto pasa con la atención igualito, mi compa. Igualito pasa con la atención. El vato quiere constancia, quiere consistencia, quiere, si hablamos ayer, tenemos que hablar hoy y tenemos que hablar mañana. Y ojo, hace rato en el live de TikTok les estaba explicando que pues las mujeres de hoy en día no saben lo que quieren y les dijeron que querían hombres femeninos y ellas se convencieron y dicen, sí, quiero un hombre femenino, hasta que lo tienen. Porque cuando lo tienen no lo aguantan, lo maltratan psicológicamente o le ponen el cuerno porque a las mujeres les atraen los hombres masculinos. Eso lo explicaba en el TikTok para que entendamos cómo el hecho de que tú trates de controlar la relación a lo que a ti te funciona, eventualmente va a hacer que la morra se harte. Eventualmente va a hacer que la morra se canse, porque sí tienes que ir un poco al ritmo de ambos. Tampoco es que te metas totalmente a su ritmo,
porque entonces pierdes liderazgo. Si se fijan, la seducción es compleja. No es fácil, no es una frase, no es una palabra, no es una historia. Mira, una historia con una lucecita aquí donde se te marque el pinche tríceps, sí puedes llamar la atención de la morra. Pero la atención de una mujer, la atención sexual, la atención emocional es bien complicada de sostener porque funciona así, en ciclos. Entonces, aquí es donde entra la magia de la intermitencia de la atención, porque cuando tu atención no está todo el tiempo empujando, es más probable que le atines al momento en el ciclo de la morra. Porque con las morras es más importante el timing que la acción. Otra vez, para los que no están poniendo atención, con las morras es más importante el timing que la acción. Es más importante cuándo lo haces que qué haces. Es más importante cuándo la abordas, cómo la abordas, que qué le dices. Y algo que es importante entender en el timing es que hay morras que el vato más cabrón, el mejor seductor, en un mal momento no la arma. Y el vato más pendejo, en el momento correcto, en el momento donde más insegura se siente, más triste, más deprimida, más sola, dice ya el que sea, y el que va pasando por ahí, ese. Entonces es mucho más importante aprender a leer el timing que aprender a generar. Digo, las temachinas ahí están y las vamos a seguir explicando, pero el live de hoy es muy importante centrarlo en entender el timing, el tiempo, la precisión. Es una cosa de precisión, no de progresión. Igual que el sexo, mi compa. Es una cosa de precisión. El placer sexual masculino es de progresión. El femenino es de precisión, de manejo del ciclo, de llevarla ahí. ¿Por qué crees que nadie habla de, ay, hicieron venir a ese vato? No, pues ese vato se va a venir, todos los vatos se van a venir, no los llevan ahí. El vato sucede porque es progresivo y mientras no se detenga, va a culminar. No tiene ciencia. La progresión no tiene ciencia, la precisión tiene ciencia. Por eso la mayoría de los vatos cogen feo, porque no quieren admitir esta realidad. Y no quieren asumirla y no quieren trabajarla y no quieren profundizarla, experimentarla y darse a la tarea de ser precisos. Y hoy no vamos a hablar de eso y probablemente en las giras sí lo hablo, pero probablemente en los lives lo hable poco porque la gente se asusta y a mí me gusta mucho hablar con las cosas como se llaman. Entonces me cuesta mucho trabajo explicar el soldadito y el mini dedito de la morra, entran en... Me cansa. Entonces probablemente no lo voy a explicar, pero lo voy a explicar y todo funciona igual, ¿eh? Si tú entiendes esto en lo social y en el comportamiento, eventualmente lo vas a entender en las sábanas, en la cama. Culminé, dice mi compa. Entonces, es importante entender que la precisión tiene mucho que ver con entender a la morra y con entender sus procesos y sus ciclos. ¿A qué me refiero con esto? Por eso el Amazon es una genialidad. Porque el Amazon permite el ciclo. El Amazon permite que la morra pase de pensar en ti a pensar en todas las otras cosas que hay en su vida, a volver a pensar en ti. Si tú le hablas a una morra antes de que piense en ti, valiste verga. Si la morra no se acuerda que existe, si tú ya le estás escribiendo, deja tú, si ya te dejó en visto porque no te quiere contestar, porque está en su ciclo. Y cuando digo su ciclo no me refiero a Andrés el que visita cada mes, que también hay un montón de información ahí, ahorita vamos a entrar a eso. Pero sí hay una cosa en donde la morra necesita, por más que le gustes, por más que le atraigas, por más que seas un vato millonario, pitudo, de 3 metros, temachero, alfa, mamón, inalcanzable, perseguido por todas, súper sentido del humor, súper enclochador. Si le abras diario a la morra, la vas a hartar.
Si persigues diario a la morra y diario la buscas y diario le das atención, la vas a hartar. Entonces, por un lado en el canal siempre hablamos de trabajar tu valor como hombre, lo que te hace atractivo, lo que te hace masculino, desarrollarte, hacer ejercicio, encontrar tu camino de vida, desarrollar tu camino de vida. Y sí, entre más alfa, más fácil va a ser el juego con las mujeres, pero igual necesitas traer juego, igual necesitas timing, igual necesitas precisión, porque si te pones muy progresión, las morras se hartan, las morras se sienten, piensa que no eres el único. Piensa que también hay otros 200 vatos que no saben esto. Tú eres el único que lo sabe, tú eres el único de sus pretendientes que ve al Temach, bien por ti, victoria garantizada. Pero tienes que entender que también hay otros vatos que la hartan. Lo peor que le puedes hacer a una mujer es hartarla. Lo peor que le puedes hacer a una mujer es aburrirla. Lo decía hace rato en el TikTok, las morras prefieren hombres que las maltratan, que no las aburren, antes de estar con un vato que las aburre. Y la solución, obviamente, es ser un vato chido que no las aburra. Esa es la propuesta. Yo solo evidencio lo que pasa. A las mujeres les gustan los hombres culeros. Yo no lo inventé, no es mi culpa y yo no les digo que sean culeros. Solo les digo, tampoco sean pendejos. Solo les digo, sean precisos. Busquen la precisión, aprendan a entender el ciclo femenino, aprendan a entender cuándo es un buen momento para hablar con la morra. Aprendan ese termómetro. Los hombres somos constructores por naturaleza y la seducción nos cuesta trabajo por eso, porque la seducción se parece más a cocinar un pastel que a construir un edificio. Construir un edificio es así, mi compa, uno tras otro, ladrillo tras ladrillo, en chinga, 6 meses igual, todos los días, duro, uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. Pero la seducción no es así. La seducción es más como hornear un pastel. No le vas a echar más, no jala, más harina, no, más tiempo en el horno. Termómetro, todavía no. Todavía no es hora del chocolate. Todavía no. Todavía no. Grábate esa. Grábate esa, todavía no. Porque en el momento en que tú entiendas el todavía no, vas a entender la seducción. Pero también tienes que cuidarte del otro extremo. Nunca. No, todavía no. Y saber detectar ahora. Y cuando sea ahora, entonces sí, mi compa. Déjasela ir con todo. Ay. Se está poniendo raro el live. Yo creo que ya nos vamos a salir de TikTok. Y eso que todavía no es el hot. Entonces, sí es importante entender y aprender. Obviamente hay que aprender a capturar la atención. Obviamente hay que aprender a ser un hombre seductor, a ser un hombre atractivo. Pero también hay que entender cuándo son los momentos para cada cosa. Por eso el timing es tan importante y el Amazon es un gran primer timing. Porque algo que es bien difícil es que si tú estás con una morra que trae todo el cerebro lavado de feminismo, que no sabe lo que quiere, que te está queriendo controlar, pero en realidad quiere un hombre al que no pueda controlar, y una morra que vive en esa contradicción, ya llevas una relación con ella de un rato donde ella ya generó poder y control sobre ti, va a ser muy difícil cambiar ese termómetro. Porque ella va a sentir que algo estás haciendo mal y te va a castigar. Como ya está acostumbrada a castigarte y tú concedes cuando te castiga, no te va a permitir hacer eso. Y por eso tienes que tener más huevos que ella, pero es más difícil. Pero a efectos del ejemplo, a efectos del live de hoy, cuando tú empiezas una relación, el Amazon mete ese ritmo, ese ciclo, esa comprensión del ciclo. Cada 3 días, hija. Y después hacia adelante, si quieres, hablas más seguido. Pero si tú desde el principio generas un ciclo de cada 3 días, cada 4 días, cada 5 días, entonces la morra entra. Le controlas el ciclo a las morras. Ahí es donde se pone interesante, ¿no? La morra se mete a tu ciclo. Ya cuando su ovulación responde a tu Amazon es porque ya eres muy verga.
Pero eso es posible, mi compa. Eso pasa. Los ciclos de las mujeres se ajustan en función de sus convivencias sociales. Cuando muchas mujeres conviven, sus ciclos se sincronizan. Para competir por el alfa. Ya me voy de TikTok, mis compas. Cada vez me voy a poner más cancelable. Y no voy a parar. Así que si usted quiere seguirme escuchando, véngase a YouTube. Está bueno, busque el Temacho Oficial. Estamos en vivo ahorita. Ahora sí, mi compa. Ahora sí vamos a hablar del cochineo. Entonces, cuando tú entiendes esta intermitencia, empiezas a generar esa necesidad. El principio, que lo llevamos 3 años trabajándolo y no voy a profundizar en eso, el principio es entender que tú eres valioso, que tú le atraes a la morra, que tenemos que generar sed en la morra, que la morra tiene que disfrutar estar contigo, querer estar contigo. Y eso se prolonga con sed. Si la morra tiene acceso a ti todos los días, se aburre. Si la morra no tiene acceso a ti cuando quiere, que está bien cabrón saber cuándo, porque es un ciclo, porque por más que te quiera la morra, no te va a querer todo el tiempo. Entonces, atinarle a cuando te quiere, está difícil. Tienes que tener una pinche precisión ahí. Y ahorita vamos a hablar de eso, que es importante aprender a hacer el termómetro. Ahorita vamos a hablar del termómetro a profundidad. Pero la otra solución, que es más fácil, es esperarte a que ella quiera. Y cuando ella quiera, hacerte el difícil. Cuando ella quiera, prolongarlo. Cuando ella quiera, ese es el punto de inicio. Eso sería un Amazon más preciso, pero si el Amazon les da ansiedad, imagínate si les hubiera dicho eso de entrada. De cuando te busque, 2 días más. Es más, ese es el nuevo Amazon, el Amazon Prime. El Amazon Prime no es a partir de que la viste. El Amazon Prime inicia cuando ella te busca. De cuando te busca, 2 días más. Mi compa, para cuando le contestes, se va a chorrear. Se está aguantando. Es como yo ahorita que estoy bien acalorado. Tengo un chingo de sed. Lo disfruto más que si no estuviera calor, que si el pinche vaso estuviera jode y jode todos los días, todo el día. ¡Tómame! Pues sí, le doy un trago. Ya, hazte para allá, pinche vaso. Ya me hartaste, cabrón. Así tienes que ser tú. Exclusivo. Escaso. De lo bueno poco. Esto lo que hace... El otro día les explicaba que la hipergamia es un fenómeno de percepción. Si la morra siente que eres bien verga, va a asumir que eres bien verga y le vas a gustar. Bueno, esta es una forma de hackear eso, facilito. Si a la morra le genera sed, obviamente le vas a generar placer cuando sacies esa sed. Y si le generas placer a la morra va a asumir que eres el vato más verga porque ningún vato la ha hecho esperar. Es así de sencillo, mi compa. Como nadie... Y mire, hace rato en el TikTok, para los que estaban ahí, les explicaba que nos tocó vivir en una época de muchos virus. Nos tocó vivir en una época de pandemia feminista. Y eso es difícil. Es difícil vivir en una sociedad como la nuestra. Y es difícil relacionarse. Y es difícil porque las morras no saben lo que quieren. Y es difícil porque las morras creen que quieren un hombre femenino cuando en realidad su instinto las hace gravitar hacia lo que ellas entienden como un hombre masculino. ¿Es difícil en ese sentido? Sí. ¿En qué sentido es fácil? Que la mayoría son unos simps. La mayoría de los hombres hoy en día son arrastrados. Ninguno es exclusivo, mi compa. Y a las morras les mama lo exclusivo. Les mama. Vete a cualquier clase de marketing. Te van a decir, ¿quieres venderle a las morras? Pon el letrero exclusivo a un lado. Es más, el viernes de morras vamos a hacer un live exclusivo. Y vas a ver. Porque lo exclusivo es atractivo para las morras. La hipergamia se mata con exclusividad. Y la exclusividad no quiere decir solo tú. Quiere decir te cuesta trabajo. Quiere decir es difícil. Quiere decir no está cuando lo quieres, no es cuando tú quieras. Y claro que por supuesto que te va a reclamar.
Claro que por supuesto que no le va a parecer, mi compa. Ella quiere tener el control de la relación. El problema es que hoy en día las morras no saben lo que quieren. Creen que quieren tener el control de la relación. Porque en realidad lo que anhelan es un vato que tenga el control, que las guíe, que les ponga límites, que les enseñe y que las haga sentir protegidas. Biológicamente necesitan eso, mi compa. Aunque te digan que no, aunque digan que no todas, aunque digan que casi no, aunque digan que eso era antes y que qué feo esos hombres. Por eso les digo, tengan amigas, para que veas a quienes se cogen y a quienes nomás los traen comprando flores y pagándose en las caras. La respuesta es muy sencilla. Se cogen al que consideran exclusivo, difícil y que las mantiene a raya. Entonces, el gran problema de esto es que es meterte a su juego. Y a los hombres nos cuesta trabajo esto. Te da ansiedad a ti. Porque, y es normal que si los hombres pensamos en progresión, sentir que no estamos avanzando. Sentir que le estamos cagando. ¿Cuántos de ustedes, tratando de hacer un Amazon, les gana la ansiedad? ¿Cuántos de ustedes dicen, ¡ay, estoy en contacto cero, pero siento que se está deshaciendo todo porque no hay progresión? Relájese, mi compa. Usted vino a la clase del chef. Usted vino a aprender a hacer pasteles. Yo sé que usted es muy bueno para hacer edificios y sé que los edificios son ladrillo tras ladrillo tras ladrillo. No he puesto ningún ladrillo. Relájese, mi compa. Deje que el pastel esponje. Entonces, mi compa, es importante que aprendamos a tener paciencia y aprendamos a hacer el juego de... Por eso usaba yo la metáfora de estirar de tensar la flecha. Tensar la flecha, esperar. Eso no quiere decir nunca dispares y que se te rompa el arco. Pero tampoco quiere decir luego, mi compa, precoz. Ya. Tensé el arco, disparé y ya se acabó. No, mi compa, es con calma y con suavidad. Pero cuando suelta la flecha, entonces es firme. Entonces es directo, entonces es fuerte, mi compa. Masculino. Con dirección. Con precisión. Y la precisión toma tiempo en perfeccionarse. El termómetro toma tiempo en perfeccionarse. Es como el box, mi compa. 1-2, 1-2, la jalo. Y ya que se acercó, ¡pam! Knockout. Knockout del corazón. Eso es lo que vamos a aprender a hacer aquí. Knockout del corazón. La morra cree que no la pelo. La morra cree que no me interesa. La morra no entiende. La morra quiere mi atención. ¡Pam! Inyección de atención súper emocionante y enclochadora. Y luego otra vez ausencia. Eso es un knockout, mi compa. A cualquier morra. Me vale verga que digan, ¡ay, no generalice, estoy match! No les gusta que generalice porque las evidencio en lo ordinarias que son. Mejor ustedes sean especiales y que no funcionen las temachinas. En lugar de estar chillando que generalizo, sean diferentes, sean únicas y entonces, mira, el Temach va a tener que regresar a hacer no, ya ni haría eso, yo seguiría haciendo contenido, pero ya no haría contenido de seducción, porque no funcionaría, porque cada una es un mundo. Pero mientras todas sigan reaccionando igual, pensando igual y comportándose igual, las Temachín. Entonces, ya establecimos, Ya establecimos que la seducción es una cosa de precisión. Hay que saber, no es solo estar en el tiempo correcto, sino hacerlo bien. Todo el canal o mucha parte del canal está dedicado a saber hacerlo bien. Hoy no estamos hablando de eso, pero es importante que no lo pierdan de vista. Que no se vayan con la finta de, no, el Temach dijo que era precisión y ya me vale verga todo lo demás. No. Aparte. La precisión, el timing es importantísimo y hay que aprender a leer el ciclo del timing. Es decir, una morra, y suena culero, pero es muy real, el grado de desesperación y merecimiento
Una morra con el merecimiento hasta arriba, nadie es suficiente. Una morra con la desesperación hasta arriba se agarra el que sea. Y ninguna morra va a estar en ninguno de los dos extremos, ¿eh? Porque hasta la más fea hoy en día tiene un grado de merecimiento considerable. Y hasta la más guapa de repente se siente insegura porque el vato que le gusta no la pela y quiere sentirse atractiva con alguien más. Y como se la pasen zanahoreando vatos, ningún vato la pela y ningún vato se la cree. Entonces la morra empeora. La morra crece su estrategia. Todas las morras saben cómo llamar la atención de un hombre. El juego de las morras no es ese. El juego de las morras es cuánta atención puedo tener dando lo mínimo indispensable. Por eso, un hombre que da lo mínimo indispensable y genera un chingo de atención es tan atractivo para la mayoría de las mujeres. Y por eso yo te digo, genera lo mínimo indispensable para que solo sea el termómetro, para que tú solo midas. Mensajes con monosílabos a las morras. Ya me acordé. Las morras lo hacen mucho. Fíjate cómo... Y a mí esto me caga en el trabajo. Yo siempre me peleo, ya casi no trabajo con morras, pero cuando dirigía más y trabajaba con muchas morras, en el ambiente de los comerciales había muchas morras. Me desesperaba mucho porque tenía muy poco tiempo y me llegaban mensajes. Hola Luis. Como los compas que preguntan, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Te puedo hacer una pregunta? Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Qué pasó? ¿Te puedo hacer una pregunta? Hija de su puta madre, ya me hubieras preguntado, ya te hubiera contestado, ya estaría hablando con otro departamento. ¿Por qué seguimos hablando? Obviamente yo le decía, claro que sí, muy amablemente, ¿no? Pero ya por dentro ya estaba bien envergado. Porque decía, ¿por qué no desde el principio? Y yo soy así en mis mensajes. Luego me dicen, uy, luego ni digo, bueno, así yo hablo. Aquí está esto, pero ¿por qué ando en berriza todo el tiempo? Entonces, hay que, a la hora de la seducción, sí hay que jugar un poquito su juego y hablar su idioma, que es, oye, y vamos a ver qué hace. Eso es un gran termómetro. Ya sé. Gran termómetro. Aparte, si está fuera de contexto y está raro y no te contesta, va a funcionar mejor. Porque la morra te va a decir, ya sé qué. O luego a mí me funciona luego, güey, el de, oye, ¿podemos hablar de algo? Que sea algo bien banal, güey. Ya de claro. Oye, quiero hablar. No mames, ¿de qué? También aplico eso. Oye, es que sí es importante. Estuve pensando. No, mejor hablamos de persona. ¿Qué estuviste? No, mejor te digo en persona. Ya, dime, ¿qué estuviste pensando? Que el Power Ranger azul es mejor que el rojo. Y ya, no pasó nada, pero ya se enclochó y ya metiste la temperatura y ya contestó rápido y sobre todo ya le generaste una liberación de endorfinas. Así como mis compas que son adictos al Nopor. Es la adicción a la endorfina. Si tú a la morra le generas duda y luego le satisfaces la duda, liberas endorfinas. Y si al final te desapareces, mi compa, mejor aún. Porque como le liberaste endorfinas, son adictazas, mi compa. Te va a pedir más. Te va a decir, oye, pero... Y ya no le contestas. Como el mar, siempre lo decía. Entras, llegas. Y obviamente, dependiendo de qué tan ambiguo, qué tan enganchante sea tu conversación, pues la morra generará más placer o menos placer. Pero el simple hecho de generar duda y luego satisfacer esa duda a lo largo del tiempo genera una experiencia. Y ese es justo el tipo de experiencia que te ayuda a ver, a medir el interés y al mismo tiempo a generar interés. A la morra le vale verga qué comiste hoy. A la morra le vale verga tal vez tus sueños no, pero sí les vale verga un chingo de cosas que ustedes le platican 3 horas, 5 horas, 8 horas en el pinche WhatsApp. Y por eso hay que aprender a generar este momento correcto. Este momento de
de necesidad de atención de la morra, de tu atención, no de atención en general. Cuando sube fotos en calzones es atención del que sea. Ahí no es. Eso se los decía mucho antes. Nunca reacciones a una foto de una morra enseñando el cuerpo, porque todos los pendejos reaccionan a eso. Reacciona a la historia donde no está ella. Reacciona a la historia que no es visual. ¿Por qué? Porque la mayoría de los hombres son visuales. Reacciona a la historia que tiene historia detrás. Y ahora quieres ponerte más cabrón. Genera eso. Sí, está chido que subas una historia bien mamado, pero eso es visual y las morras no son visuales. Es más chido cuando en el reflejo hay una morra chida viéndote de reojo. Entonces sí, hay historia y preselección. ¡Combo doble! Ni siquiera se ve esa historia en bolas. Exacto, mi compa Omar Castillo. Pero usted ya le sabe más. Ni se ven las historias de la morra que te gustan, pero... Porque entonces la morra te está buscando entre... Las morras abren el Instagram, a ver quién vio su historia. ¡Claro! ¿Tú crees que... ¿Ustedes todavía le creen a las morras que suben fotos porque se sintieron bonitas? Suben fotos por validación. ¿Y cuál es la validación? El like o la view. La morra tiene que ver quién la vio. Y si tú no la viste y tú le gustas, se enclocha más. Y ahora, no todas, de vez en cuando ahí, intermitentemente. Esto es algo que es importantísimo en la seducción. Ser impredecible. De repente, un día de la nada, ¡pum!, le ves una historia. Entonces sí empiezas a capturar su atención. Pero entonces, bueno, regresando un poquito al tema, es importante entender cómo empieza a funcionar el timing y cómo empieza a funcionar el momento correcto. Y el momento correcto es cuando ella tiene sed de ti. Y eso requiere disciplina y eso requiere paciencia. Porque tú vas a tener ganas de buscarla cuando tú tienes sed de ella. Y es normal. Por eso, algo que repito hasta el cansancio es: aprendan a controlar la sed. Aprende a controlar la sed que tienes de lo femenino. Es normal, todos lo tenemos, todos lo sentimos. Y sí, entre más joven es más fuerte y más difícil. Conforme te vas volviendo más grande, por un lado, tu hormona no es tan poderosa y por otro lado, tienes mucho más acceso y es mucho más fácil tener acceso a las mujeres y es más fácil liberar esa pulsión. Pero siempre, siempre, siempre tienes que saber controlar la pulsión. Siempre. Nos manejamos en la pulsión de ella, no en la tuya. Porque si se manejan en la pulsión tuya, entonces la morra te controla y la morra tiene poder sobre ti. Y estadísticamente hablando, no te conviene que una mujer tenga poder sobre ti. Y por eso hay que ser bien responsable, porque cuando te manejas en la pulsión de ella, entonces tú tienes poder sobre ella, tienes autoridad sobre ella. Y hay que tener un chingo de responsabilidad con eso. Porque le puedes arruinar la vida a una morra muy culero. Y puedes generar 200 imps. Puedes generar una merecida. Si no lo haces con precaución, puedes generar una merecida. Dios me salve de generar merecida. Seguro yo he generado un par y me siento culpable todos los días. Entonces, es importante, por ejemplo, algo que nos ayuda es sí entender el ciclo femenino. El ciclo femenino de ovulación. Hay hasta un estudio que demuestra que este estudio es bien interesante porque agarran a las morras y les dan a oler a ciertos hombres y les muestran ciertos hombres en foto. Y morras cuando están en sus días fértiles, cuando están ovulando, cuando quieren generar descendencia, cuando quieren hacer bebés, cuando están calientes, pues, cuando están en la mera pulsión, gravitan a hombres más masculinos, con facciones más directas, a olores más fuertes, a hombres que se notan o se distinguen más agresivos. Incluso en el trato, en esos días generan una cierta tensión mucho más agresiva. Y es mucho más funcional ese tipo de juegos mucho más
pues estos juegos de estatus, estos push and pull, esta generación de tensión sexual funciona mucho mejor como desde esos lugares de, pues de mandarla a la verga, de decirle que no, de generar esta competencia de estatus, todo lo que hemos explicado en el canal. Y en este mismo estudio demuestran que cuando están en sus días de Andrés que visita cada mes, cuando están en la menstruación, cuando están en un lugar como un poco más frágil, más vulnerable, porque hay una vulnerabilidad en la menstruación. Uy, a ver si no salen las feministas del mes con eso que acabo de decir, pero sí hay una vulnerabilidad en el cuerpo cuando está menstruante, lo siento. Y sí hay una expresión hormonal distinta. Lo siento si les ofende la naturaleza humana. Y en esas circunstancias, las morras gravitan a hombres más sentimentales, más protectores, generalmente gravitan más a la experiencia del vato simp. Si tu morra se te desaparece cuando está ovulando y te busca que le compres cosas cuando está menstruando, tu morra te está usando. Hasta rimó. Entonces, es importante que entendamos que aparte, estos son como los dos polos, pero hay todo un proceso hormonal en medio. Entonces, obviamente, si la morra lo que quiere es un pinche vato vergas y tú le escribes, lele pancha, princesa. Y obvio, ojo, que esté un poquito más sentimental no quiere decir que hables como retrasado y no quiere decir que le mandes rapis a su casa para que se sienta mejor. Solo quiere decir que hay un rango de qué tipo de cosas van a operar mejor en la morra. Yo que te recomiendo que no entres a lo otro hasta que lleves pinche 6 meses de relación. Porque al principio no es tu responsabilidad cuando se siente frágil. Porque si te agarras la responsabilidad cuando se siente frágil y no te conoce, te va a frenzonear. Si te vuelves el amiguito protector chocolatitos cuando esté en sus días, te van a frenzonear. Tienes que ser el vato al que le habla cuando está hormonal del otro, hormonal del que quiere hacer bebés, hormonal del que quiere que le acomoden la matriz, que quiere un pinche vato que agarra la carga y le hace de todo. En ti tiene que pensar cuando está pensando así. Lo otro sucede después. Ya cuando lleven años de pareja, ya cuando lleven años de relación, entonces sí. Si está en sus días, sí le pasas un té, sí la apapachas. No hay pedo en eso. No hay pena en el apapacho a la pareja. El pedo es que ustedes quieren apapachar a las morras que todo mundo se está picando y que la morra ni siquiera te ve como una pareja, te ve como amiga. Porque el apapacho no es el acceso a la morra. Es el alfa. Es el verga, es la hipergamia, es la atracción sexual, es la tensión sexual. Es la prueba de congruencia. Ese es el camino. Sucede lo otro, sí, pero sucede después, ya que hay una relación construida. La semana pasada hablamos de la diferencia entre amor y enamoramiento justo por eso. El proceso de protección en los momentos de fragilidad es un proceso al que ellas acceden, que se tienen que ganar. Es un proceso que se ganan, si no, no lo valoran. Y es un proceso que sucede dentro de los procesos del amor mucho más adelante en las relaciones. Al principio en la seducción es un proceso de enamoramiento, de pasión, de instinto animal, de biología. Y ahí es donde tienes que entender el ciclo para insertarte. Por lo tanto, si me hicieran caso, pues le hablarían a la morra 3 días al mes. Y está difícil saber cuáles, entonces hay que dejar que ella los elija. ¿Se van dando cuenta cómo la naturaleza y cómo nos educaron a generar relaciones se contradicen? Lo que biológicamente necesitamos contra lo que nos enseñaron que debemos hacer se contradicen. Bueno, esa es la razón por la cual la mayoría de las parejas fracasan hoy en día y por qué nuestra sociedad está inhabilitada e incapaz para sostener parejas emocionalmente saludables y por qué generamos tantas parejas tóxicas.
Porque eso es lo que pasa. Las morras tienen a su noviecito que le compra su Rappi en sus días, pero van y se cogen al vato en sus días fértiles, en sus días hormonales, en sus días cuando andan calientes, y luego dicen, ay, estaba peda y no me acuerdo. Y eso es lo que está pasando en las relaciones hoy. Nomás son muy buenas para esconder la promiscuidad, pero las morras son sumamente infieles por eso. Porque andan con vatos que no las atraen sexualmente. Andan con vatos que son el simp, que son el beta proveedor, el batito que las cuida, que las protege, que es bien lindo. Y cuando tienen esa necesidad de aventura, de emociones fuertes, de conflicto, pues van y lo buscan en otro lugar, a escondidas. Y necesitan eso. Por eso es el ciclo. Y ni siquiera te estoy diciendo que dejes de hacer eso. Solo espera el momento correcto y atiende la otra parte del ciclo. La parte animal, la parte hormonal y la parte sexual, que son una misma. Y que no es fácil. Y que es contradictoria con la imagen del hombre moderno. No abandones a tu pinche cavernícola. Porque hay muchos días del mes en donde a las mujeres les gustan los cavernícolas. Y generalmente ese es el acceso a las relaciones. El principio, ahí lo distinguen. Las morras ahí deciden con quién se quieren quedar. Cuando esto sucede.